Hola familia, nada más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 240, lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, del libro del profeta Daniel, capítulo 4 al 5, y el libro de los Proverbios, capítulo 16, del 1 al 4. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 23. El rey futuro. Ay de los pastores que extravían y dispersan el rebaño de mis pastizales, oráculo del Señor. Por eso así dice el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que pastorean a mi pueblo. Ustedes han dispersado mi rebaño, los han ahuyentado sin ocuparse de él. Pero yo me voy a ocupar ahora de ustedes, oráculo del Señor, y castigaré sus males acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde los dispersé y las traeré a sus praderas, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré al cuidado de ellas pastores que las apacentarán. No temerán más ni se espantarán. No volveré a faltar ninguna, oráculo del Señor. He aquí que viene días, oráculo del Señor, en el que yo suscitaré a David un retoño legítimo, que reunirá con sabiduría y practicará el derecho. Hay la justicia en la tierra, y sus días se salvará Judá. A Israel vivirá con paz, y le llamará así, el Señor nuestra salvación. Si vienen días, oráculo del Señor, en que ya no dirá, viva el Señor, que sacó a los israelitas del país de Egipto, sino que se dirá, viva el Señor, que sacó la descendencia de Israel del país del norte y todos los lugares por donde había dispersado, y los trajo a su tierra. Sobre los profetas. Sobre los profetas se me apartan del corazón en el pecho. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un borracho, como un hombre vencido por el vino, a causa del Señor y sus santas palabras. Pues esta tierra está llena de infidelidad. Por eso la tierra está de luto y se secan las praderas de la estepa. Solo anhela la maldad, solo desean la injusticia. Profetas y sacerdotes son impíos, y hasta en mi templo han encontrado su maldad, oráculo del Señor. Su camino será resbaladizo. Tropezarán en la oscuridad y caerán sobre ellos, traerán la desgracia el año en que les pida cuentas, oráculo del Señor. En los profetas de Samaria vi locura. Profetizaban en nombre de Baal y desorientaban a mi pueblo Israel. Pero en los profetas de Jerusalén he visto monstruosidades. Son infieles, viven en la mentira, apoyan a los malvados y ninguno se arrepiente de su maldad. Son todos ellos por mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por eso así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas: los haré comer con aliento amargo y beber con agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han difundido la impiedad por el país. Así dice el Señor Todopoderoso: no escuchen las palabras de los profetas, los engañan y les cuentan visiones de su imaginación, que no proceden de la boca del Señor. Dicen a quien desprecia la palabra del Señor: tendrán prosperidad a los que siguen, y su corazón endurecido no les pasará nada malo. ¿Quién de ellos ha asistido al consejo del Señor? ¿Quién ha visto y oído sus palabras? ¿Quién ha estado atento y escuchado su palabra? El Señor desata el huracán de su ira, desencadena un remolino, y caen sobre la cabeza de los culpables. La ira del Señor no se detendrá hasta que haya cumplido y realizado el designio de su corazón. Solo cuando suceda lo comprenderán. Yo no envío a estos profetas y sin embargo ellos corren. No les hablo, pero ellos profetizan. Se han asistido a mi consejo, que griten mis palabras a mi pueblo, para que conviertan el mal camino de la maldad de sus acciones. ¿Acaso soy Dios solo de cerca, oráculo del Señor, y no de lejos? ¿Puede alguien ocultarse en un escondite sin que yo lo vea, oráculo del Señor? ¿Es que no lleno yo los cielos y la tierra, oráculo del Señor? He aquí lo que dicen los profetas y profetizan mentiras en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño y he tenido un sueño. Basta. ¿Qué pretenden estos profetas que profetizan mentiras y anuncian sus propias imaginaciones? Con los sueños que se cuentan unos a otros tratan de que mi pueblo olvide mi nombre, como lo olvidaron sus antepasados por causa de Baal. El profeta que ha tenido un sueño, que lo cuente, y el que reciba mi palabra, que proclame fielmente. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano, oráculo del Señor? ¿No es mi palabra fuego, oráculo del Señor, y martillo que tritura la roca? Por eso aquí estoy yo, para hacer frente a esos profetas,
oráculo del Señor, que roban mutuamente mis palabras. Aquí estoy para hacer frente a esos profetas, oráculo del Señor, que dan rienda suelta a su lengua y pronuncia oráculos. Aquí estoy para hacer frente a esos profetas los sueños mentirosos, oráculo del Señor, que al contarlos desorientan a mi pueblo con sus mentiras y sus extravagancias. Yo no los mandé ni los envié, son inútiles para este pueblo, oráculo del Señor. La carga del Señor. Si esta gente, o profeta, o sacerdote, te pregunta, ¿cuál es la carga del Señor?, le responderás, ustedes son la carga, pero yo los arrojaré, oráculo del Señor. Si un profeta, un sacerdote o un pueblo le dice, carga del Señor, yo le castigaré a él y a su familia. Lo que tienen que decirse unos a otros es esto, que he respondido al Señor, que he dicho al Señor, pero no mencionen más la carga del Señor, porque entonces cada uno carga con su propia palabra. Ustedes falsifican la palabra de Dios vivo, el Señor Todopoderoso, nuestro Dios. El profeta le dirá, ¿qué te ha respondido el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? Pero sigues mencionando la carga del Señor. Entonces así dice el Señor, puesto que reciben eso de la carga del Señor, siendo así que yo los he prohibido decirlo. Yo cargaré con ustedes y los arrojaré de mi presencia, a ustedes y a la ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados, y los haré caer en vergüenza eterna, en eterna humillación que no será olvidada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El capítulo 23 que hemos escuchado del profeta Jeremías habla acerca de lo que va a hacer el Señor. Primero, un futuro rey. Y después sobre los profetas, que ya no profetizarán, sino que buscará en quitarlos y que solamente sea Él lo que mencionen, sea Él su amor y su gracia. Meditemos un poco la palabra de Dios acerca de este momento, pero especialmente pensemos y meditemos cómo es que el Señor nos ha hablado en nuestra vida. Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, pasemos ahora al libro del profeta Daniel. Capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi palacio disfrutando de una gran prosperidad, pero tuve un sueño que me asustó. Me asaltaron pesadillas mientras dormía y las visiones que usaron mi mente me inquietaron. Di orden al traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia para que me descubrieran el significado del sueño. Acudieron los magos, adivinos, astrólogos y hechiceros, y yo les conté mi sueño, pero no me pudieron descifrar su sentido. Por último, se presentó ante mí Daniel, llamado Baltasar, en honor a mi Dios, hombre inspirado por fuerza divina, y le conté el sueño. Baltasar, jefe de los adivinos, ya que conozco que reside en ti un espíritu divino y que ningún misterio se oculta, escucha la visión que he tenido y dime su interpretación. Estas son las visiones que cruzaron por mi mente mientras dormía. En medio de la tierra había un árbol de gran altura. El árbol creció y se hizo corpulento. Su copa tocaba el cielo y se podía ver desde el extremo de la tierra. Su ramaje era hermoso, sus frutos abundantes, y había en él alimento para todos. A su sombra se cobijaban los animales del campo. En sus ramas anidaban los pájaros del cielo y todo ser viviente se alimentaba de él. Estaba yo atento a las visiones que mientras dormía cruzaban por mi mente, cuando un vigilante, un santo, bajó del cielo y gritó con voz fuerte: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su ramaje, dispersen sus frutos. Que huyan las fieras que se cobijan en su sombra y los pájaros que se posen en sus ramas. Pero dejen en tierra el tronco con sus raíces, aunque sujeto con cadenas de hierro y de bronce en medio del campo. Que los empape el rocío de la noche y compartan con los animales la hierba de la tierra. Que su mente humana se trastorne y adquiera instintos de bestia y vivan 7 años así. En la sentencia que dictaba los vigilantes, la orden decidida por los santos, para que vivan reconozcan que el Altísimo tiene poder sobre el reino de los hombres, que den ese reino a quien quiera y pueda acombrar el más humilde de los hombres. Es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, ha tenido. Tú, Baltasar, indícame su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha sido capaz de interpretarlo. Tú puedes hacerlo, porque reside en ti un espíritu divino.
Daniel interpreta el sueño. Entonces Daniel, llamado Baltasar, permaneció aturdido durante un rato, inquieto por lo que estaba pensando. El rey dijo: Baltasar, no te inquiete el sueño ni su interpretación. Baltasar respondió: Ojalá, Señor, el sueño se refiera a lo que te odian y su interpretación a tus enemigos. El árbol que viste crecer hasta hacerte alto y corpulento, cuya copa toca el cielo y se veía desde toda la tierra, cuyo ramaje era hermoso y cuyo fruto era abundante, en el que había alimentos para todos, bajo el cual se cobijan los animales del campo y cuyas ramas anidaban los pájaros del cielo. Eres tú, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte y poderoso, cuya grandeza ha aumentado y ha llegado hasta el cielo y cuyo poder se ha extendido hasta los extremos de la tierra. El rey ha visto y a un vigilante, un santo, que bajará del cielo y decía: derriben el árbol, destrúyalo, pero dejen en tierra el tronco con sus raíces, y aunque sujeto en cadenas de hierro y de bronce en medio del campo, que lo empape el rocío de la noche y comparte la suerte de las bestias, viviendo así 7 años. He aquí, oh rey, lo que esto significa. La decisión del Altísimo sobre el rey, mi señor: te expulsará entre los hombres y vivirás como los animales del campo. Te alimentarás con hierba como los bueyes y quedarás empapado por el rocío de la noche. Vivirás así durante 7 años hasta que reconozcan que el Altísimo tiene poder sobre el reino de los hombres y da ese reino a quien quiere. Y que le hayan mandado dejar el tronco del árbol y sus raíces significan que tu reino se te devolverá cuando reconozcas que es Dios quien tiene el poder. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados dando limosna y tus maldades socorriendo a los necesitados. Tal vez así se prolonga tu prosperidad. Cumplimiento del sueño. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. En efecto, al cabo de 12 meses estaba el rey paseando por la terraza del palacio del rey de Babilonia y decía: ¿no es esta la esplendorosa Babilonia que mi soberano poder ha edificado para residir el rey y manifestación de mi grandeza? Aún estaba hablando el rey cuando bajó del cielo una voz: contigo hablo, rey Nabucodonosor. He sido quitado el reino, será expulsado de entre los hombres y vivirás como los animales del campo. Te alimentarán con hierba como los bueyes, y así vivirás durante 7 años hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre el reino de los hombres y da reino a quien quiere. La palabra se cumplió inmediatamente en Nabucodonosor. Fue expulsado entre los hombres, se puso a comer hierba como los bueyes y su cuerpo quedó empapado por el rocío de la noche. Le creció el pelo hasta asemejarse a las plumas del águila, y también las uñas, al igual que las tiene un ave rapaz. Pero al cabo del tiempo fijado yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y recobré el razón. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo poder es eterno y cuyo reino permanece de generación en generación. Nada vale ante él todos los habitantes de la tierra. Hace lo que quiere y que con las estrellas del cielo y con los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que pueda oponerse a su poder o le pida cuentas de lo que hace. En aquel momento recuperé la razón y para gloria de mi reino se devolvió mi majestad y mi esplendor. Mis consejeros y ministros me reclamaron. Se me restableció en mi reino y me fue dado un poder aún mayor. Ahora yo, Nabucodonosor, hablo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, todos sus caminos son justos, y por eso puedo humillar a los que proceden con soberbia. Capítulo 5. El banquete. El rey Baltasar celebró un gran banquete en honor de sus indignatarios, que eran unos 1000, y en el transcurso del banquete bebió vino ya en abundancia. Excitado por el vino, mandó traer las copas de oro y plata de su padre. Nabucodonosor se había llevado el templo de Jerusalén, para que vieran en ella el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Se trajeron las copas de oro y plata robadas del templo, es decir, la casa de Dios en Jerusalén, y el rey, sus dignatarios y las mujeres y sus concubinas vivieron en ella. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y plata. En aquel momento se apareció frente al candelabro de la sala unos dedos de mano humana que escribían sobre la cal de la pared del palacio del rey. El rey, al ver la mano que escribía, cambió de color, se inquietó su mente y le fallaron las articulaciones de su cadera y sus rodillas se entrechocaban unas con otras.
Consulta del rey. El rey mandó a gritos que trajeran a los magos, astrólogos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea y me interprete lo que ahí está escrito será vestido de seda, llevará el cuello en collar de oro y será tercero en el reino. Acudieron todos los sabios del rey, pero no fueron capaces de leer ni de interpretar el escrito. Entonces el rey Baltasar se inquietó mucho y cambió de color. Sus dignatarios quedaron también desconcertados. La reina, enterada de la palabra del rey y de sus dignatarios, entró en la sala del banquete y dijo: que el rey viva por siempre. No te inquieta tus pensamientos ni cambies tu semblante de color. Hay en tu reino un hombre quien reside en espíritu divino. En el tiempo de tu padre se encontró en él la luz, inteligencia y sabiduría, semejanza a la de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de magos, hechiceros, adivinos y astrólogos, ya que en este Daniel, al que el rey puso el nombre de Baltasar, había un espíritu superior en saber y en inteligencia, capaz de interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver problemas. Así pues, ordenó que venga Daniel, que él interpretará lo escrito. Daniel llegó a la presencia del rey, el cual le preguntó: así que tú eres Daniel, uno de los judíos que mi padre el rey trajo cautivo de Judea. He oído decir que posees una inspiración divina, que tienes clarividencia, una inteligencia y una sabiduría superiores. Han traído a mi presencia a los sabios magos que lean e interpreten este escrito, pero no han sido capaces de descifrarlo. Han oído decir que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas. Así pues, si consigues leer e interpretarme lo escrito, serás vestido de seda y llevarás el cuello un collar de oro y serás tercero en el rey. Interpretación de Daniel. Daniel tomó la palabra y respondió al rey: guarda tus regalos y de tus obsequios y otros, en cual caso leeré e interpretaré para el rey lo escrito. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor reino y grandeza, gloria y poderío. A causa de este poder, todos los pueblos, naciones y lenguas te respetaban y temblaban ante él. Eras señor de vida y muerte, engreía y humillaba a su antojo. Pero como se hizo soberbio e insolente, fue destronado y se le quitó su gloria. Fue expulsado entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las fieras. Tuvo que vivir con los asnos salvajes, comió hierba como hacen los bueyes y su cuerpo se empapó del rocío de la noche, hasta que reconoció al Dios Altísimo. Tiene poder sobre el reino de los hombres y encumbra a quien quiere. Y tú, su hijo Baltasar, a pesar de que sabía todo esto, no te has humillado, sino que te has levantado contra el Señor del cielo. Has mandado traer las copas de su templo y tú, tus dignatarios, tus mujeres y concubinas han vivido en ella. Has dado alabanza a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni saben nada, y no han glorificado al Dios que tiene en su mano tu vida y tus caminos. Por eso él envió la mano que escribe estas palabras. Lo escrito es Mené, Tekel, Perez. Y esta es la interpretación. Mené, es decir, contado. Dios ha contado los días de tu reinado y señalado un límite. Tekel, es decir, pesado. Ha sido pesado de la balanza y hallado falto de su peso. Perez, es decir, dividido. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Baltasar ordenó en sí mismo momento que vistiera de seda a Daniel, que pusiera el cuello un collar de oro y la proclamaran tercero en el poder en todo el reino. Aquella misma noche, Baltasar, rey de Caldeos, fue asesinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos dos capítulos que hemos escuchado de Daniel tienen mucha resonancia para nosotros, porque son interpretaciones que Dios le da a los reyes paganos, no al pueblo elegido, sino que quiere demostrar que también Él tiene poder en otros lugares que no solamente lo alaban, sino que también lo desprecian. Hoy podremos decir, ¿cuántas veces nos hemos quitado o hemos hecho presente a Dios en otros lugares donde a lo mejor no lo hacen presente? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Daniel, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos del 1 al 4.
El hombre son los proyectos. Su formulación viene del Señor. El hombre piensa que se procede y es limpio, pero el Señor examina sus intenciones. Encomienda tu obra al Señor y tus proyectos se realizarán. El Señor ha hecho todo por un fin, incluso el morado para la desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oración final. Señor, concédenos seguir constante con todas las cosas que tú nos das y sobre todo que nos haces llevar para que podamos tener una caridad fraterna. Haznos tener siempre tu amor para alcancemos tu misericordia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.